Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo, en Justicia TV. Y vamos a platicar hoy de técnicas de reproducción asistida y para eso nos acompañan la doctora Miriam García Rodríguez, ella es ginecóloga especialista en biología de la reproducción. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto que esté aquí. Y el doctor Silvestri Tomassoni, ginecólogo también especialista en biología de la reproducción. ¿Qué tal, doctor? Hola, gracias, Mario. Un placer. Ahora en 3D. Ahora en 3D, qué padre, ¿no? Muy bien. Después de vernos en Zoom a las distancias. Pero bueno, qué gusto que estén aquí, que podamos estar de nuevo en el estudio. Y este es uno de los temas que a mí me gusta que lo abordemos porque tiene una función también de servicio social, creo, importante, ¿no? Y es empezar a ayudar a la gente a tener más claridad sobre cuáles son los instrumentos que hay en materia de reproducción asistida. Vamos a platicar un poco de opciones, de cuáles funcionan, cuáles, el tema de costos, que lo platicamos un poquito antes de empezar el programa. Pero yo quisiera entonces empezar, doctora, con usted. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son las técnicas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema? Bueno, en realidad, Mario, fíjate que las técnicas de reproducción asistida han venido a llenar, digamos, ese vacío que existía a lo mejor en tiempos anteriores, donde parejas que no podían tener hijos ni nada de esto, bueno, pues se quedaban solamente como, no fue cuestión de nosotros, no pudo resolverse nuestro embarazo. Y entonces vino esta época de las técnicas reproductivas que esencialmente lo que hacen es ayudarnos a asemejar un ciclo menstrual normal de una mujer y ofrecernos obviamente posibilidades para que ella y su pareja puedan concebir. Definitivamente, para que nosotros podamos acceder a estas técnicas de reproducción asistida, bueno, pues tenemos que tener un diagnóstico de infertilidad y un abordaje de la pareja, pues con varios factores para poder determinar qué técnica es la ideal para esa pareja en particular. No todo es una receta de cocina que tengamos que darle a esa pareja lo mismo que a todas, no, hay que individualizar definitivamente. Y este abordaje entonces de esa pareja con infertilidad nos permite echar mano de estas herramientas tan importantes que son las técnicas de reproducción asistida. ¿Desde cuándo hablamos de técnicas de reproducción asistida? Fíjate, Mario, que aquí esto es complejo, desde 1970, en donde inician las técnicas de reproducción asistida ya en humanos, ha venido evolucionando a pasos agigantados el proceso de las técnicas de reproducción. Pero yo quisiera irme un poquito más atrás, si me lo permites. Evidentemente, necesitamos tener el conocimiento pleno de que la fertilidad masculina como femenina va disminuyendo con el paso del tiempo. De acuerdo. ¿Ok? Quizás aquí tendríamos que tener en mente que las obligaciones de nuestra vida actual han hecho que muchas mujeres y muchos hombres vayan postergando su paternidad y maternidad. La esperanza de vida cambió, la edad que se casa la gente, o sea, todo se ha ido moviendo. La preparación, las cuestiones económicas. Y entonces, cuando hablamos de lo que sería fertilidad, sí hay que ser claros, la fertilidad disminuye con la edad. Y conforme va disminuyendo esta fertilidad, es una curva exponencial, también vamos nosotros ahora como biólogos de reproducción viendo cada vez más pacientes que necesitan algún tipo de ayuda para poder lograr sus objetivos. ¿Qué tanto cambia? O sea, de una persona de los 20 a los 40 años, por ejemplo, ¿qué tanto puede variar esto? Muchísimo. Sí, sustancial. Recuerda que las mujeres nacen con una dotación de óvulos. Estos óvulos, cuando nacen, es una dotación suficiente para tener usualmente ciclos y llevar a un proceso reproductivo alrededor de los 20, 30. Y una vez que pasan los 30 y en especial después de los 35 años, esta dotación de óvulos disminuye drásticamente y haciendo cada vez más difícil que una pareja se logre embarazar. ¿Por temas hormonales? ¿Por temas...? Bueno, evidentemente esto es una cuestión ambiental, ¿no? El daño que se va a producir a lo largo del paso del tiempo con los ovocitos de la mujer, que van a ser dañados, ¿no? Y obviamente también por el mayor riesgo de presentar enfermedades de transmisión sexual.
a mayor edad de hombres y mujeres, mayor probabilidad de haber tenido mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual que afecta directamente a la probabilidad de lograr un embarazo sin ninguna ayuda, ¿no? En realidad, el tema de hablar de reproducción asistida es un tema de equidad, ¿no? Debe de ser brindado evidentemente para todos y todos deberíamos tener este derecho y esta posibilidad de lograr concebir los embarazos que uno desea, así como también existe la parte anversa, ¿no? Sí, de la interrupción. De la interrupción y evidentemente los métodos de planificación, que debe ser para todos. También así, los métodos de reproducción deberían de ser para todos y de hecho nuestra Constitución de alguna u otra manera ahí lo tiene presente, ¿no? Pero partiendo entonces del hecho de que la fertilidad disminuye con el paso de los años y cada vez tenemos la gente que va retrasando más y más y más su fertilidad, esa es la razón de que tengamos cada vez más infertilidad y más parejas buscando técnicas de reproducción asistida. Esto que explicaba el doctor para el tema de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿vemos lo mismo? Ellos tienen una pequeña ventaja con respecto a nosotras, más o menos de unos 10 años. Fíjense que lo de la cuestión de edad paterna y todo esto se ha asociado a algunas otras cuestiones, no tanto o con precisión a infertilidad como tal. En la mujer, como bien decía el doctor Silvestri, a partir de los 35 años, sí, ya tenemos una caída más abrupta en la cantidad de ovocitos que tenemos disponibles, digamos, para en caso de que se nos hiciera una estimulación ovárica. Pero algo que también es importante, ya los que nos quedan, la calidad está siendo mucho menor que, por ejemplo, los que tenemos en la edad de plena fertilidad, que oscila alrededor de los 20, 24 años. ¿Y eso qué implica? ¿Que el riesgo, que la probabilidad de embarazo disminuye también? Así es. Cuando hablamos de calidad ahí, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que podemos tener mayores alteraciones a nivel genético también en los embriones que vayamos a dar lugar. Recordar que el material genético del óvulo va a constituir el 50% de un embrión, el otro 50% es material genético del espermatozoide, pero definitivamente si estos ovocitos, digamos, tienen una calidad deficiente, me van a dar lugar a embriones deficientes y por lo tanto menor posibilidad de embarazo también. De acuerdo. Ahora, hoy ya platicaremos de las técnicas y de cuáles son, pero además de lo que ya decía el doctor en términos de la edad, que evidentemente por lo que ya explicaba, por los estudios, porque hoy vivimos más que antes, por lo que sea, proyectos de vida se ha pospuesto, hay también más casos y lo pregunto porque luego tenemos como esta idea, que no sé si tiene fundamento o no, que estilo de vida, alimentación, que si eso termina teniendo algún impacto también en los niveles de fertilidad. Creo que sí, ese es un punto fundamental en el sentido de nosotros somos población mexicana, población de riesgo, sobre todo para algunas situaciones o padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes, que directamente están relacionadas con nuestra forma de vida, ¿de acuerdo? Y eso directamente repercute, sí, a nivel de fertilidad. O sea, sobrepeso y obesidad tienen mucho que ver en cuestión de reproducción. Fíjense que cuando estamos haciendo el abordaje de una pareja con infertilidad, de manera simultánea, si nosotros ya hemos identificado en cualquiera de los dos, tanto el varón como la mujer, problemas de sobrepeso o obesidad, empezamos ahí mismo a trabajar para poder mejorar el pronóstico reproductivo con pérdida de peso, ¿de acuerdo? Alimentación saludable y cambios en su estilo de vida. Esto definitivamente mejora muchísimo el desenlace reproductivo de esa paciente. Nos referimos no solo a una mejor respuesta del ovario, por ejemplo, ante los medicamentos o los medicamentos que vamos a estar utilizando, se requieren menos dosis, sino que también me disminuye tasa de aborto si nosotros las bajamos de peso desde antes de que intentemos cualquier técnica reproductiva. Entonces, eso y complicaciones durante el embarazo una vez que lo logramos, diabetes gestacional, preeclampsia, pérdida del embarazo, como mencionábamos, etcétera. Entonces, sí, todo esto aunado a que, de acuerdo a los nuevos proyectos de vida que tenemos, equidad de género y demás, que ahora la mujer tiene mayor capacidad, digamos, o oportunidad de desarrollarse profesional, personalmente o lo que sea, bueno, pues esto definitivamente ha hecho que posterguemos la maternidad hasta edades más avanzadas. De acuerdo. Y eso, per se,
va a originar que nuestra tasa de fertilidad se vea disminuida. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Ya las desarrollaremos un poquito más a detalle, pero digamos, ¿cuáles serían las más frecuentes? Incluso decía usted que han evolucionado o que el inventario de recursos, digamos, en los últimos años ha crecido. Claro. ¿Cuál sería como este inventario de recursos con el que hoy tenemos? Bueno, como tal, las técnicas de reproducción asistida son las técnicas de baja complejidad y las de alta complejidad. La de baja complejidad se considera a la inseminación artificial y a las de alta complejidad... Esas de baja complejidad. Sí. Okay. Y las de alta complejidad... No, bueno, ya quiero ver cuáles son las de alta complejidad. Pues la fertilización in vitro, la ovodonación y el útero subrogado. Esas son las de alta complejidad. Okay. Partiendo de que la gran mayoría de las infertilidades se pueden tratar con técnicas de baja complejidad, estaríamos englobando, yo creo que al 80% de la población, pueden ser tratadas exitosamente con técnicas de baja complejidad. La realidad es que solo una pequeña porcentaje de las parejas con infertilidad terminarían con técnicas... O sea, el 80% puede pasar por... Y quizás ni siquiera llegaríamos a eso, porque como bien lo decía Miriam, un gran número de pacientes en México con sobrepeso y obesidad tienen problemas de anovulación, falta de ovulación, por algo que nosotros conocemos como el famoso síndrome de ovario poliquístico. La anovulación por obesidad es algo real. Muchas mujeres no ovulan y obviamente no se embarazan. Claro. Entonces, ¿y tiene que ver con el peso? Tiene que ver mucho con el peso. Okay. No todas las mujeres con sobrepeso y obesidad dejan de ovular, pero hay un porcentaje específico de mujeres que sí lo dejan. Y hay veces que modificando el peso se... Simplemente, como decía Miriam, con cambios en el estilo de vida, con una dieta saludable, con una actitud positiva, hacer ejercicio, tomar medicamentos muy sencillos, es suficiente para que ellas solas empiecen a ovular y con eso puedan lograr un embarazo. Por el otro lado, si no logramos documentar la ovulación en estas mujeres con sobrepeso y obesidad, entonces iniciaríamos ahí con algo muy sencillo, que es la estimulación ovárica. Que eso aún no llegamos a lo que serían las técnicas de reproducción asistida. Ok, o sea, no cuenta. Digamos, eso no cuenta, eso no cuenta, porque la estimulación ovárica y el coito programado lo podría realizar cualquier ginecólogo que tenga un pequeño entrenamiento en este sentido. Mientras que las técnicas de reproducción asistida, las de alta complejidad y las de baja complejidad, ya deben ser realizados por gente con entrenamiento especial, que serían los biólogos de la reproducción. Pero entonces, partiendo del hecho de que la gran mayoría de estas mujeres lo que tienen es anovulación o oligoovulación, falta de ovulación, no todo el tiempo, a veces sí, a veces no, con esto que sería inducción de la ovulación, podemos tener hasta un 80% de mujeres ovulando ya. Pero no podemos prometerles más allá de lo que sería la probabilidad natural de un embarazo en una pareja sana. Partiendo del hecho de que la reproducción es un proceso muy complejo en el ser humano y que solamente por ciclo de coito adecuado, de parejas sin infertilidad, se logran embarazar entre un 20 y 25 por mes, por intento. Entonces quiere decir que si nosotros simulamos esto, lo más que podríamos ofrecerle sería ese 20-25%. Es regresar al principio de la cancha, digamos, ¿no? Es generar las condiciones 20-25%. Y hacerlo, obviamente, a través del coito programado. Porque muchas parejas no saben cuál es el momento idóneo para tener la vida sexual, para lograr un fin reproductivo. Y eso también tiene un impacto. Sí, por supuesto, enseñarles. La posibilidad. Entonces, les enseñas cuál es el momento idóneo para que la mujer busque el embarazo, para que tengan vida sexual pensando específicamente en esto. Y si no hay ovulación, evidentemente das estos medicamentos muy sencillos, ¿no? Ok. A ver, quisiera cerrar este primer bloque con el tema de estos medicamentos. ¿Esos qué efectos tienen? Y lo pregunto en el sentido más amplio del término, es decir, ¿qué efectos tiene para estimular la ovulación? Pero también qué efectos tiene, por ejemplo, para la mujer cuando los consume. Porque yo creo que parte de lo que podemos abordar también hoy tiene que ver un poco con los mitos que hay. Hay quien, evidentemente, la vida le ha cambiado gracias a estas técnicas de las que vamos a estar platicando, pero también hay quien dice, no, sí, pero hay que tomarlo con la seriedad que implican tratamientos que tienen también algunos efectos pues, que se tienen que cuidar y conocer simplemente. En este caso de lo que estamos hablando, que es como casi la etapa previa al inicio, ¿de qué medicamentos hablábamos y qué efectos tienen? Bueno, pues los medicamentos que nosotros estamos utilizando, como mencionábamos
en la pregunta anterior, lo que pretendemos es simular un ciclo menstrual normal de la mujer. En realidad, los medicamentos que utilizamos son hormonas que nosotras ya producimos, pero en cantidades obviamente mucho menores, ¿de acuerdo? Entonces, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para una fertilización in vitro, que nosotros no queremos un solo ovocito, como sería el caso de un ciclo natural o lo que una mujer haría de forma normal en el transcurso de un ciclo menstrual. Entonces, aquí utilizamos dosis mayores, pero de esas mismas hormonas que ella genera de forma natural. Entonces, con ello, lo que pretendemos es obviamente generar un crecimiento o desarrollo de folículos que ya están disponibles en su ovario, para poderlos crecer, y en lugar a lo mejor de tener uno, como sería un ciclo normal, vamos por un objetivo de 10 a 15, ¿de acuerdo? Entonces, no con la finalidad, obviamente, de que se quede con los 15 y de que haya 15 bebés, no, sino con la finalidad de poderlos extraer, fertilizarlos en el laboratorio, y entonces ya una vez que tenemos un embrión de adecuada calidad y todo, entonces sí ya transferirlo. Pero en realidad son estas mismas hormonas. Entonces, ¿qué efectos podemos esperar, etcétera? Bueno, pues la mujer cuando está en esta situación de estimulación, podemos tener la habilidad emocional, también cambios en estado de ánimo, puede sentirse con algunas molestias locales en sitio de aplicación, etcétera, a veces algo de distensión abdominal y demás, pero de manera muy leve, ¿de acuerdo? Pero que favorezcan alguna otra o predispongan hacia otra enfermedad, no. Algo que sí es importante, y nos dicen, bueno, pero es que entonces, ¿cuánto efecto va a durar en mí esas hormonas que usted me puso? En realidad, una vez que concluye el ciclo menstrual, se acabó. Exacto. Entonces, lo que semejamos es un ciclo menstrual normal de ella, con hormonas que ella ya produce. Solo más estimulada. Exacto, así es. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, y ahora que regresemos, vamos a entrar ya ahora sí a las técnicas. Me parece muy interesante porque el 80% normalmente es con inseminación artificial. Vamos a ver de qué va. Así que acompáñenos, vamos a una pausa que es muy breve y enseguida regresamos aquí en El Círculo. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y ahora sí ya nos explicaron en el primer segmento cómo muchos temas se pueden atender, empezando por la alimentación, el estilo de vida, el tema de la estimulación a través de hormonas para aumentar la ovulación. Y entramos ya al terreno de la inseminación artificial, ahora sí. ¿Qué es entiendo, pues no sé si es la más antigua de las técnicas de las que estamos hablando hoy? Sí, es muy antigua, Mario. La inseminación artificial tendrá, yo creo que las primeras inseminaciones que se realizaron en animales más de 100 años. Ya, vaya. Y en humanos, yo creo que también en los principios del siglo pasado. La realidad es que es una técnica que ya se ha ido perfeccionando. No es lo mismo las inseminaciones que se hacían hace un siglo a las que se realizan actualmente, ni tampoco el manejo de medicamentos de estimulación ovárica que se hace para una inseminación actualmente que cuando se hacían hace 50 años. Se han ido perfeccionando y hemos tratado de hacerlo lo más natural posible, ¿no? Con medicamentos que sí estimulen los folículos para producir un mayor número de óvulos, pero ya no tantos, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que una de las complicaciones de los medicamentos para generar ovulación es que exista hiperestimulación ovárica. ¿Y esto pasaba antes? Y pasaba y sigue pasando, pero ya cada vez con menor posibilidad, y un número importante de embarazos múltiples, ¿no? Entonces queremos buscar que haya quizás 2, 3 óvulos útiles en un ciclo de inseminación artificial. ¿Qué es lo que se hace? Entonces se dan los medicamentos, se sigue a la paciente desde el primer día de la menstruación, se le inician los medicamentos, usualmente... ¿Los medicamentos son para estimular? Para estimular, sí, estimulación ovárica. La estimulación ovárica, que son medicamentos tomados o inyectados en el abdomen, dependiendo las características de la paciente, eso ya lo determinará el médico, y esto se va a seguir a lo largo del ciclo, hasta el día 12 del ciclo, cuando ya tendrás los ovocitos maduros, usualmente, los folículos maduros, ovocitos maduros, y produces la estimulación de la ovulación, y en el momento de la ovulación se solicitará a la pareja o a través de un banco de semen una muestra seminal para introducir una pequeña fracción de esa muestra seminal dentro del útero de la paciente a través de una sonda delgada que se coloca vía vaginal.
y ahí se depositan los espermatozoides. Para que esta técnica funcione adecuadamente, pues necesitamos una buena estimulación ovárica, que existan óvulos y que además exista una comunicación entre la trompa y obviamente el útero. Okay. La trompa, útero, ovario debe de estar en íntima comunicación, al menos de un lado, para que los espermatozoides puedan subir hasta la trompa. Que el camino. El camino y encuentren el óvulo, que casi siempre lo van a encontrar en la parte más distal de la trompa. Ahí es donde se realiza de manera natural la fertilización. ¿En qué casos se recomienda esto? Bueno, pues en aquellas mujeres que no tienen una adecuada ovulación, entonces tú lo que vas a hacer es hacer la estimulación ovárica. En aquellas pacientes que tengan problemas de una baja respuesta con lo que habíamos sido los pasos previos, ¿no? El coito programado y la estimulación. Aquellas mujeres que tengan no más allá de 35, 38 años, que lleven ya 2 años de infertilidad o 1 año documentado. Que solamente tengan por lo menos una trompa útil. Y el factor masculino también aquí es muy importante, como existe una capacitación de la muestra seminal, los varones que tienen baja cantidad y concentración de espermatozoides, cuando se hace esta, digamos, estimulación y concentración de espermatozoides, que se llama capacitación espermática, logramos tener a los mejores espermatozoides en un pequeño volumen seminal, que los puede ayudar también. Entonces sería en temas de baja ovulación y en temas masculinos, en donde usualmente usamos la inseminación. En este caso, ¿qué tan probable es que funcione? ¿De qué depende? Ya entendimos un poco todas estas variables. Me queda claro que si no hay los conductos funcionales, pues no se va a dar. Pero digamos, en términos generales, ¿qué diríamos que es? ¿Cuáles son como las claves para que esta técnica funcione? ¿Y qué tan exitosa es? Bueno, pues el primer factor determinante para el éxito de una técnica reproductiva, independientemente de cuál sea, es la edad de la mujer. Okay. ¿De acuerdo? O sea, independientemente de causas y demás, que eso también repercute en si baja un poco más la probabilidad o no. La edad de la mujer es el punto clave para determinar el éxito de esa pareja. Entonces, ese es el primer punto. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, en una mujer que está a lo mejor alrededor de los 28, 30 años, el esposo con parámetros seminales suficientes para una técnica de inseminación y todo esto, digamos que las probabilidades van a oscilar alrededor del 18-20%. ¿De acuerdo? O sea, eso particularmente para inseminación, pero definitivamente si hay algunos otros factores que estén asociados en esa pareja, es decir, tenemos algunas otras cosas que corregir, puede disminuir definitivamente esta probabilidad. ¿Y qué tan costoso es? Dentro de las técnicas de reproducción asistida, la inseminación es de las más accesibles, digamos, en cuanto a costo, digamos, o suponemos una octava parte más o menos de lo que costaría una fertilización in vitro. Y pues dependerá definitivamente del centro de reproducción donde se pretenda llevar a cabo el tratamiento, los costos que implicaría también para ella el procedimiento como tal. Pero en medicamentos y todo esto, puro medicamento, más o menos son como entre 12 a 15 mil pesos. Y obviamente honorarios que van a variar dependiendo del centro donde se atienda a la paciente. Y esto, por ejemplo, ya lo iremos viendo con todos, pero ¿se da en el servicio, en el sistema público de salud? ¿Se da más en el sistema privado de salud? Pues aquí tenemos algunas deudas, ¿no? Creo que como sociedad tenemos algunas deudas y creo que se está caminando. La pandemia por COVID no ayudó mucho en este sentido. Los recursos del sistema, del sistema público pues fueron enviados hacia el tratamiento de los pacientes con COVID. Y hay algunos centros que a nivel público que están trabajando y tienen programas de reproducción asistida. Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Salubridad y las Fuerzas Armadas. Cada uno de ellos tiene sus programas de reproducción asistida. No se me olvida ninguno, ¿verdad? No. Entonces son los 4 lugares en donde se podrían acercar las pacientes para buscar, evidentemente, el envío y la canalización a estos centros de tercer nivel. Hay que decirlo porque ya claro, son especializados. ¿no? Ya son de alta especialidad. Claro. La gran mayoría de las clínicas a nivel nacional pues son privadas.
Hay, como en todo lo que sería el abanico de posibilidades, desde las muy caras a las no tan honorosas, y dependerá de tu localidad y dónde te encuentres, la posibilidad de asistir con una u otra clínica. Existen, digamos, parámetros de estas clínicas en donde tú como usuario te podrías fiar más de que estás en un lugar que tiene... Serio, ¿no? Que tiene pues toda la tecnología atrás, la capacitación médica, y evidentemente esto podría darte a ti como usuario mayor tranquilidad de que estás con alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y que éticamente hablando, que eso es otro tema muy importante, lo están haciendo bien, ¿no? Entonces siempre hay que buscar. Yo creo que esto es como cuando tú vas al mercado, no compras lo primero que te sale ahí de por medio. Y lo que decía Miriam creo que es interesante, que el punto fundamental para el éxito es la edad materna, la edad de la mujer. Y así como a lo mejor a los 20, 30, la probabilidad de que logres un embarazo con una inseminación está alrededor de entre un 18 o 20, que es la probabilidad natural. Conforme va pasando la edad, podrías disminuir quizás a un 2% o 3% alrededor de los 40 años. Por eso es que ya estas técnicas dejan de ser útiles en edades más avanzadas. Y ahí es donde llegamos, supongo que a otros recursos, como la in vitro. Exactamente. A ver, entonces ahora vamos con el ABC. ¿Cómo funciona la inseminación in vitro? Bueno, aquí estamos hablando ya de técnicas de alta complejidad. Que, como bien se mencionaba, incluye ya lo de la fertilización in vitro, con algunas otras modificaciones que se pueden hacer, como algo que se llama ICSI, por sus siglas de inyección intracitoplasmática de espermatozoides, PICSI, que es poniéndolo en una sustancia especial para lograr, digamos, obtener a los espermatozoides pues más capaces fisiológicamente, o incluso algunas donde ya incrementamos hasta 6,000 veces el microscopio con el cual estamos viendo a los espermatozoides, que se denomina IMSI. Entonces, ¿cómo se llama? IMSI. IMSI, Entonces cambian un poquito las siglas, pero todo va centrado específicamente como dentro de lo de la fertilización in vitro. Entonces, ¿con qué nos referimos a fertilización in vitro? Ya mencionaba el doctor Roberto que cuando estamos hablando de inseminación, ahí vamos a algo más parecido a lo fisiológico, 1, 2 óvulos, que es lo que tenemos que o pretendemos obtener. Cuando estamos hablando de fertilización in vitro, aquí nuestro objetivo cambia. Entonces, tenemos que utilizar dosis más altas también de medicamentos en esa mujer. Más óvulos. Exacto. Ahí queremos de 10 a 15. ¿De acuerdo? O sea, es el como objetivo que nos centramos. Entonces, otra vez no porque vayan después a transferir los 15 de un punto. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver a nuestra paciente en relación a su ciclo menstrual. En un día 2 a 3 hacemos un ultrasonido endovaginal, vemos qué tanta disponibilidad de folículos tenemos. Se determina, de acuerdo a características particulares de la pareja como tal, qué medicamento y a qué dosis vamos a emplear. Se da un seguimiento posteriormente. ¿Son los mismos medicamentos que en los otros casos? Sí, solamente que a menores dosis, o sea, por ejemplo, en la inseminación. Entonces, lo que hacemos ahí es determinar la dosis y primero la vamos a ver a los 5 días, volvemos a evaluar los ovarios con un ultrasonido transvaginal y evidenciamos cómo estuvo el crecimiento, si hay necesidad de aumentar dosis, bajar dosis, mantener igual. Y posteriormente cada 48 horas hasta que llegamos a el tamaño ideal, ¿de acuerdo? Ahí decimos, ya vamos a aplicar el último medicamento para inducir la maduración final del ovocito. ¿De acuerdo? Después de eso, 36 horas después, se va a programar la captura de óvulos, ¿de acuerdo? Esa captura de óvulos la vamos a hacer bajo un proceso de anestesia. Se hace un ultrasonido vía vaginal con el cual observamos estos folículos que estuvimos viendo a lo largo del ciclo y se van a puncionar vía vaginal, guiado por ultrasonido, con una aguja especial justamente. ¿Y los capturan? Exacto. Puncionamos, justo entramos vía vaginal, guiados por ultrasonido, puncionamos cada uno de esos folículos que nosotros estamos viendo. Extraemos todo el líquido folicular que existe en cada una de esas burbujitas, digámoslo así, y eso está conectado a un sistema de succión. Ese sistema de succión está, digamos, absorbiendo todo ese líquido que estamos
nosotros puncionando. Cae en tubos de ensayo que tienen medios de cultivo y todo eso. Una vez que se aspira ese folículo, se pasa al biólogo o al embriólogo. Cada uno por separado. Así es. Si caben, a lo mejor porque algunos son más pequeños, etcétera, pues pueden ir a lo mejor 2 folículos puncionados en un solo tubito. Eso se pasa al embriólogo, él revisa al microscopio el líquido que nosotros pasamos en ese tubo y ahí dice, ok, aquí encontré un ovocito, aquí encontré 2 ovocitos, etcétera. Entonces, ya que tenemos eso, estos ovocitos, se van a colocar esos óvulos en unas cajas de Petri, que son unas cajas de cristal, cuando es una fertilización in vitro normal, porque el factor masculino así lo permite, etcétera. Se van a poner de 80 a 100,000 espermatozoides con ese óvulo y esperar a las siguientes 24 horas para que lo fecunden, ¿de acuerdo? O sea, se hayan unido esas 2 células. A diferencia de lo otro que mencionábamos, del ICSI, por ejemplo, ahí el embriólogo inyecta directamente el espermatozoide. O sea, en el primer caso no. En el espermatozoide le ponemos 80 a 100,000 espermatozoides y ya ahí... En el otro no. En el otro, el embriólogo observa los espermatozoides, ve cuál es el que le parece que es el más apto y entonces él con una micropipeta va a inyectar directamente en el óvulo ese espermatozoide que a él le pareció que era el más adecuado. Lo que mencionábamos de las otras técnicas, por ejemplo, el PIXI, ahí lo que se hace es que se trata de simular sustancias que el óvulo tiene alrededor y que el espermatozoide tiene la capacidad de unirse con algunos receptores a esa sustancia. Y entonces ahí lo que se hace es que se seleccionan a los espermatozoides más aptos. Ya no es solamente esperando a que el biólogo diga, me gustó, sino que ya es cuál fue más capaz de atravesar esa sustancia al cual la estamos sometiendo. Y es el que se utiliza. Y ese es el que se va a utilizar para inyectar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hablábamos del IMSI, por ejemplo, aquí estamos hablando todavía en el PIXI, eso que tenemos 400 veces de aumento en nuestro microscopio. Cuando estamos hablando del IMSI, ahí ya el embriólogo tiene 6,000 veces mayor aumento para decir, caray, características del espermatozoide en particular. ¿Cuáles? Cabeza, cuello y cola del espermatozoide. Es muy frecuente que los espermatozoides tengan alteraciones en cualquiera de estos niveles, por ejemplo, 2 cabezas o una cabeza muy grandotota. Y eso con la observación lo pueden seleccionar. Así es. Qué bárbaro. ¿Te acuerdas que eran alta complejidad, verdad? No, bueno, ya entendí por qué le dicen sí. Qué bárbaros. Sí, entonces así es que se selecciona el mejor espermatozoide y en base a eso es el que va a inyectarse dentro del óvulo. Ok, y entonces ahí ya tenemos un proceso de fecundación. Así es. ¿Sí? Es correcto. Que en estos casos pues, la probabilidad es altísima. Es bastante alta. Hasta ese punto del proceso. Dependiendo de la calidad del óvulo. Otra vez. Volvemos a ese punto sustancial, que es la calidad del óvulo. Pero si tú tienes un óvulo de buena calidad con este proceso, obviamente también el espermatozoide, pero digamos, como aquí no lo estás dejando al azar, ¿no? O estás reduciendo el... Así es. Fíjate, Mario, que es interesante esta cuestión porque aún a nivel mundial y la literatura, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, nos dice que las probabilidades de éxito oscilan alrededor del 30 a 40%. Hay maneras de incrementar... ¿De todo el embarazo? ¿O de qué? Solo de tener un hijo vivo. ¿De acuerdo? O sea, probabilidad de tener un hijo vivo oscilan alrededor de 30 a 40%. Pero algo que sí es importante es que se puede incrementar probabilidades, sí. Hay algunas técnicas adicionales, como, digamos, se hace un tamizaje de los embriones que obtuvimos. Se deja progresar, obviamente, como ocurriría en la naturaleza normal. Se toman biopsias y eso se analiza genéticamente. Y entonces puedes saber solo si se tiene transfiere predisposiciones o... Sí, eso se llama estudio genético preimplantatorio. Pero todo eso va incrementando costos. Sí, claro. Costos, sí, estudio genético preimplantatorio. De tal forma que tú puedes saber de los óvulos fecundados... Que ya son embriones. Se toman una pequeña muestra de algunas células de ese embrioncito y se manda a hacer el estudio genético para ver cómo está su ADN y se hace su cariotipo. Y ya dependerá del resultado, determinará si este embrión es apto para ser ahora sí colocado dentro del útero para que exista la implantación. Que ese es otro tema donde hay muchas dificultades
porque la implantación es un punto cardinal. Explíquenos esa parte antes de irnos al corte. Okay, porque pero es que me parece fascinante lo que están contando. Diría que ciencia ficción, pero pues no es ciencia ficción, es ciencia, ¿no? Es justamente bueno, hace unos años era ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. A ver, cuéntenos de esta parte. Entonces, ya una vez que tienes el embrioncito en estas famosas cajas de Petri que han sido analizados, etiquetados cada uno de estos embrioncitos, sacas la muestra para hacer el estudio genético preimplantatorio y se hace una ultracongelación del embrión y se deja en un estado de quietud. Y estos ya se depositan en unos contenedores especiales, congeladores, ultracongeladores, para que se espere el resultado del estudio genético preimplantatorio, que usualmente tarda 15 días, un mes. Una vez que tienes el resultado, entonces ya sabes cuál es. ¿Por qué está congelado? Porque si no, moriría. No sabemos el resultado, ¿no? Sí, el embrión puede llegar a tener cierta viabilidad por algunos días en medios de cultivos especiales. Pero si los dejas progresar, al final acaban muriendo todos, porque no existe, obviamente, el cuerpo humano que los arrope y los pueda proteger. Entonces los congelan para conservar. Ultracongelación. Ultracongelación. Sí, congelado lo del refrigerador. Esto debe ser. Ese es un tema de ultracongelación y esto hace que el embrión conserve su capacidad vital una vez que lo descongelas. Tienes entonces el resultado del estudio genético preimplantario y decides ahora sí cuál de los embriones tiene mayor probabilidad de lograr la implantación. Vamos a hacer la pausa y ahorita regresamos para terminar esta parte de la implantación y otras de las técnicas de las que nos están platicando aquí nuestros invitados. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos en la parte donde ya tienes el estudio genético, preimplantación. Exacto. Y viene la parte de implantación. No es lo mismo pasar un embrión que tenga buena calidad dentro del útero de la mujer para que se implante, a pasar un embrión euploide que sabemos que está perfectamente sano genéticamente. Sí. Porque evidentemente cuando nos vamos con la pura morfología, mira, parece que está bien, a veces nos podemos equivocar. Claro. Cuando se hace así, cuando se pasa un embrión con pura morfología, que aparentemente es un embrión útil, y se coloca dentro de una mujer que no tiene ningún otro problema, el proceso de implantación más o menos andará sobre la probabilidad de un 30-40% de que esta mujer logre la implantación de ese embrión. Si a esto le sumamos el estudio genético preimplantario y pasamos un embrión que ya ahora conocemos sus características genéticas, podría incrementarse. Por eso decía Miriam, y lo decía acertadamente, que hay cositas aledañas que te pueden incrementar tu posibilidad, pero no, digamos, al 100%. De acuerdo. Y esto puede ser, dependerá de cada caso, entre un 70%, ¿no? A veces 80% en algunos ciclos, en algunos lugares específicos. Pero ya estamos pasando de un 30-40 a un 70-80 probabilidades de que este embrión se llegue a implantar. Pero entonces ahí vendrá el tema de que no todo embrión que se implanta acaba con bebé en casa. De acuerdo. Que ese es otro tema también fundamental. Porque puede ser que este embrión, aunque se implante, no progrese en las distintas etapas, que serán las primeras 2 semanas y luego las primeras 12 semanas y hasta que llegue a tener el bebé en casa. Por eso es que poder decir que tendrá un éxito del 100%, como en algunas partes se llega no es posible. Es una locura y sería éticamente muy cuestionable, ¿no? De acuerdo. Jamás podrás ofrecerle a nadie una posibilidad absoluta de un embarazo con un ciclo de fertilización in vitro. De acuerdo. Y menos aún todavía en mujeres con edades más avanzadas, porque dependemos nuevamente de la calidad ovocitaria. Y ahí es donde entra esta parte de la conservación o vitrificación de los óvulos en momentos oportunos de la vida de la mujer, si es que quisiera postergar su fertilidad, y creo que Miriam es la ideal para... Sí, a ver, lo platicamos ahorita, a ver, que entiendo que ahí no es una técnica de reproducción, pero ya que estamos en la categoría, digamos, de estos temas, ahí ¿cuándo se hace, cómo se hace? Ok, bueno, como habíamos mencionado, en la actualidad es mucho más frecuente que la mujer decida postergar su fertilidad. Y la verdad es que puede ella o no tener pareja en este momento, o, por ejemplo, puede ser también como tratamiento para otras enfermedades. Por ejemplo,
cáncer que haya sido detectada y ella requiere recibir quimioterapias o bla, que también son sustancias tóxicas para las células ovocitos, espermatozoides, bla, ¿no? Claro. En el caso de la mujer, ovocitos en particular. Entonces, lo que se hace es un proceso denominado vitrificación de ovocitos. Vitrificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se estimula a la mujer igual como si fuera para una fertilización in vitro, lo que habíamos mencionado, pero ahí nos vamos a quedar hasta la captura de los óvulos que habíamos mencionado. Esos óvulos no van a juntarse con ningún espermatozoide, dado que ella no tiene pareja, no es necesario en lo absoluto, y lo que se hace en el proceso de vitrificación es que se extrae, digamos, el agua de estas células y se vuelve a sustituir por algunas sustancias capaces de preservar ese ovocito por periodos de tiempo prolongados, a temperaturas de ultracongelación, como habíamos mencionado. Entonces, ¿y cuánto tiempo puede preservarse? Esto es, todavía no tenemos un límite superior, ¿de acuerdo? Porque todavía se sigue vigilando esta cuestión, pero 8, 10 años, lo que dura más o menos la vida reproductiva de esta mujer, tenemos disponibilidad para poderlos emplear. Ahora, ¿cuál es una ventaja? Como nosotros ya habíamos estado mencionando en múltiples ocasiones, el principal factor pronóstico para que una mujer pueda embarazarse es la edad de esa mujer. De acuerdo. Ahora, si ella decide, no sé, yo me voy a embarazar a los 40 años, pero yo decido a mis 28 años vitrificar ovocitos, porque mis planes a largo plazo son otros. Ok, entonces ahí el pronóstico se lo da la edad a la cual se vitrificaron esos ovocitos. Es decir, esos son ovocitos de una mujer de 28 años. Y el pronóstico para embarazo es de esa mujer de 28 años. Aunque ella decida, por ejemplo... Ya después dependerá de las condiciones en las que ella se encuentre en ese momento. Así es, pero ahí ya no tendría el pronóstico que tiene la mujer de 40 años. Que, por ejemplo, si hablamos de una fertilización in vitro que se haga a los 40 años, las probabilidades de éxito oscilan alrededor del 3%, no del 30% como hablábamos. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante, doctor, lo platicamos ahorita. A ver, esas cifras, porque en efecto, este tema del que estamos hablando tiene un componente médico, científico, tiene un componente ético y tiene un componente de esperanza y de sensibilidad. O sea, ustedes escuchan todo el tiempo a mujeres, a hombres, a parejas que llegan a ponerse en sus manos, y es muy importante el saber que sí es serio, como decía hace rato, doctor, y que no. Entonces, yo quisiera que si nos puede compartir algunas de las cifras que platicamos ahorita fuera del aire. Sí, la realidad es que a mayor juventud de la pareja, mayor probabilidad de embarazo. Si estamos hablando de un proceso de inseminación artificial, pues estaríamos hablando de que si estamos alrededor de los 30 años, tendrá una probabilidad de entre un 25%, no más, no más, para que con un intento de inseminación logre el embarazo. Pero una mujer de 38 años, si hace un proceso de inseminación, su probabilidad no va a superar quizás un 2 o 3%. ¿Para qué someter a una pareja a un desgaste emocional después de los 38 años a una inseminación? Que la probabilidad es bajísima. Es tan baja, claro. ¿No? Oye, es que no es cero. Pues lo quiero intentar. Pues sí, pero ¿para qué te desgastas? Claro. Porque el recibir el resultado de una prueba de embarazo negativa es sumamente difícil para el proceso mental de la pareja, ¿no? Claro. Y más recibir no una, sino a lo mejor 2 o 3 o 4 pruebas negativas a lo largo del tiempo es sumamente desgastante. No solamente económicamente, sino mental y físicamente. Sí. Entonces, en esos casos es mejor ir hacia otra técnica. Igual sucede lo mismo, ¿no? Si sabes que esta pareja ya su mejor probabilidad es a través de una fertilización in vitro, opta por ella. Y si sabes que esta mujer, su calidad ovocitaria es muy mala, pues mejor pensar en algo que sería la ovodonación. Pero esas cuestiones a veces no se tocan o se pasan de largo y la gente lo da por añadidura, que la vida útil de la fertilidad de la mujer es para siempre. Y eso no es cierto. Y lo decía usted, así como hay gente como ustedes, que son profesionales y gente seria, pues hay quien lucra con la esperanza. Y decía usted, pues hay gente que te puede prometer lo que quieres escuchar y en ese momento pues, estás dispuesto a pagar lo que te piden con tal Claro, de pero aquí sí existe una cierta responsabilidad, ¿no? Yo siempre he pensado que existe cierta responsabilidad hasta de los mismos pacientes. Porque cuando tú vas a comprar un coche, investiga sobre la marca, claro, las características, ¿no? Claro. Y entonces ya vas con una idea más clara a la agencia de lo que quieres comprar. Sí.
Igual sucede cuando va una pareja a un centro de reproducción. Tiene que llevar las cosas claras. Y si está escuchando mentiras, de inmediato debe de salirse de esa clínica. Aunque sea lo que tú quieras escuchar. No, porque no es una cosa es lo que tú quisieras y otra cosa que es la realidad. De acuerdo. Entonces, sí, yo aconsejaría a todas estas parejas que están pasando ahorita momentos difíciles porque no han logrado un embarazo y están considerando acudir o están en alguna clínica, que constante la realidad de lo dicho con la realidad de lo que está escrito. De acuerdo. Siempre, 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 para poder decidir si esta es una buena clínica en la cual tú deberías de estar, ¿no? De acuerdo. Nada más, ahorita mencionaba el doctor la ovodonación, ¿ahí cómo funciona? Ok, aquí, como habíamos mencionado, conforme avanza la edad de la mujer y todo eso, la calidad de los óvulos que van quedando de ese kit con el que nació ella en particular, bueno, pues ya va a ser también mucho menor. Entonces, lo que se hace en esos casos es, con mujeres jóvenes, se estimula a esas mujeres jóvenes, ellas, obviamente, sin proceso de costo, sino como donación altruista, de manera anónima, ellas hacen el proceso y se sacan de ella los óvulos que van a ser empleados o fertilizados con el semen de la pareja actual. La misma lógica de los bancos de... La misma lógica. Así es, la misma exactamente, solo que con óvulos en particular. ¿En México? Sí, hay disposición de óvulos, sí. En los diversos centros de reproducción también los existen. Esa la había escuchado menos. Y ahí el proceso se hace dependiendo de las circunstancias de si puede ser la paciente o no, o dependerá también de eso. Sí, ahí lo que se sugiere es que la donadora sea una mujer obviamente joven, por debajo de los 30 años, y que no esté emparentada o que no conozca directamente, aunque se puede, o sea, está permitido el hecho de que, por ejemplo, oiga, ¿puedo traer a mi hermana para estimulación? Sí, no se recomienda, ¿de acuerdo? O sea, se recomienda más que sea alguien anónimo, porque después puede haber conflictos también de, no, pero es que... Entonces, de esa manera nos ahorramos todo ese tipo de problemas. Y lo que se busca es que, por ejemplo, las características genéticas de los óvulos que estamos empleando sea muy semejante a lo mejor a los de la mujer que va a requerirlos, ¿no? Ahora, déjenme, y hay otros temas, por ejemplo, el tema de maternidad subrogada, que ya hemos dedicado programas aquí a hablar específicamente del tema, con lo controvertido también que hay, con el tema de la legalidad que hay, pero en específico los temas que hemos abordado hoy. ¿Cómo estamos en el país en marco legal, digamos, lo que ustedes como profesionales conocen? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Estamos avanzando en investigación también en estos temas? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, pues para las técnicas de reproducción que hemos hablado, particularmente inseminación, fertilización in vitro, variedades, etcétera, estamos avalados definitivamente por la Ley General de Salud y por el artículo 4º constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay todavía algunos recovecos definitivamente en temas controversiales como los que mencionabas, que sí definitivamente falta... El vientre subrogado, por ejemplo. Así es, de acuerdo, pero dentro de lo que hemos mencionado, técnicas de reproducción, etcétera, pues sí estamos, digamos... avalados legalmente para poder realizarlo. Y todas estas clínicas de reproducción asistida deben de tener todos los permisos por la Secretaría de Salud, por COFEPRIS, para poder trabajar y evidentemente poder brindar una alta calidad de atención con los estándares internacionales, para que entonces sí te puedan prometer 30, 40%, 50, 60%, depende de lo que tú estés utilizando y del tipo de paciente que estés viendo, ¿no? Hace rato les preguntaba yo por la inseminación artificial y el acceso a las instituciones de salud públicas. En el caso, por ejemplo, de la fertilización in vitro, ¿se da, no se da? Es más difícil porque aparte aquí ya decía hace rato, doctora, que era 8 veces el costo, ¿no? Entonces, así es. Me imagino que ya se vuelve más complicado también acceder a esto. Así es. Y definitivamente aquí ya no tenemos el mismo acceso como en todos los demás, digamos, servicios de salud. O sea, IMSS, ISSSTE y todo esto sí se maneja mucho baja complejidad, coito programado, inductores de ovulación, inseminaciones, más no alta complejidad. Fertilización in vitro se concentra esencialmente a algunos centros o Secretaría de Salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología, y en la Marina, que también hacen algunos centros, de acuerdo, para estimulación de alta complejidad. Ok. Bueno, a ver, ya casi para cerrar,
¿Qué sigue en este campo? Digo, yo la verdad es que he escuchado cosas que me tienen encantado y fascinado. ¿Qué sigue? ¿Dónde están hoy las fronteras de la investigación en estos temas? La genética. Yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Ya hay enfermedades especiales, entre ellas las enfermedades mitocondriales, que se pueden... ¿Qué son como cuáles? Son enfermedades catastróficas. Las enfermedades mitocondriales son catastróficas, usualmente son crónico-degenerativas, que los niños usualmente no tienen una esperanza de vida mayor de 7, 8 años, que ya se conocen, y cuando una mujer tiene este tipo de enfermedades, entonces lo que puede suceder aquí es que se toma el óvulo de esta mujer, se saca la mitocondria que está enferma, se coloca la mitocondria de otra mujer sana y evidentemente se puede lograr entonces ahora sí un bebé sin la enfermedad mitocondrial. Entonces yo creo que el paso siguiente y lo que ya estamos lejos viendo, estamos de no, esto ya está en una etapa bastante avanzada, se hace en algunas partes del mundo, ¿no? Sigue siendo todavía ligeramente experimental, pero pues yo creo que en poco tiempo ya será algo que se haga, si no de rutina, porque no son muchas las enfermedades mitocondriales, se empezará a ver, ¿no? La selección genética, ¿no? Lo que estas películas de ciencia ficción, ¿no? Evidentemente también podrá llegar a observarse esto. Por eso es que la legislación ética es fundamental aquí y que debe de ser algo no solamente a nivel nacional, sino internacional. Para evitar todos estos tipos de seres superdotados, ¿no? Que evidentemente, sí, Gata, que ya estamos viendo elementos de viendo. discriminación y de... Sí, por supuesto, ¿no? Gente de primero y segundo orden, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que el futuro es muy promisorio. El futuro es muy promisorio. Hace 10 o 15 años lo que estamos viendo era verdaderamente ciencia ficción. Nos ha tocado a nosotros en esta generación, que no somos viejos, ¿verdad? Sí, sí, pero que hemos ido creciendo, ver cosas maravillosas, y yo creo que el futuro es todavía muy bien. mucho mayor. ¿Qué le diría finalmente, doctora, a las personas que nos están oyendo que quieren acercarse? Los dos han sido muy, muy claros en la seriedad de la información. Decía el doctor, pues hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que investigar, hay que saber cuáles son los datos reales. Pero ¿qué le diría usted a la gente que tiene la duda, que de pronto se quiere acercar? ¿Qué es en lo que hay que poner atención? Bueno, como habíamos visto, Mario, la edad de la mujer es fundamental. Entonces, ¿cuándo acudir a un especialista? Que creo que es uno de los puntos claves. Si tengo menos de 35 años, llevo ya 12 meses o un año con actividad sexual sin método anticonceptivo y no he logrado embarazo, o si ya tengo más de 35 años y llevo 6 meses, ahí se acorta este lapso de tiempo por lo que mencionábamos de la calidad de los óvulos, cantidad, etcétera. Entonces, 6 meses sin método anticonceptivo, no he logrado embarazo, es momento de acudir con un especialista para perder el menor tiempo posible y tener el mejor pronóstico disponible. Y acercarse siempre con personal de salud calificado, certificado, para poder realizar todo este tipo de técnicas. De acuerdo. Un comentario final, doctor. Pues busquen opciones, no se queden con la primera, contrasten la información y quédense con el que les da la verdad, no lo que ustedes quieren escuchar, sino quien realmente les está dando información veraz. Y como bien lo dijo Miriam, lugares certificados, médicos certificados tendrán mayores posibilidades de lograr sus objetivos. De acuerdo, pues yo estoy encantado con lo que he aprendido aquí con ustedes. Creo que la gente que nos está viendo le han dado muchos elementos. Seguramente, o las personas que nos están viendo, directamente les hace sentido lo que han dicho aquí nuestros invitados, o conocen a alguien que de pronto puede traer este tema en la cabeza. Compártale esta información. Creo que le puede ser muy útil. Mientras más aprendamos todos, además, en sí por la ciencia que tiene este tema es fascinante, pero además lo que se juega mucha gente en términos emocionales es muchísimo, y mientras más información, más seria, pues mejor para todos. Así que, doctora, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Doctor, qué gusto. Gracias, Mario, nuevamente. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado. Yo le invito, como siempre, a que continúe con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.